cuñada saboteó mi boda y controlaba cada aspecto de mi vida con mi esposo mientras él la defendía, pero cuando finalmente puse límite su vida se derrumbó y perdió todo. Para aclarar, llevo 4 años casada con mi esposo Preston. Desde el principio, su familia me recibió con los brazos abiertos. Sus padres, Harvey y Lisette, siempre fueron cariñosos conmigo y me hicieron sentir parte de la familia desde el primer día. Sin embargo, hay una persona que ha sido una constante fuente de tensión en mi matrimonio, su hermana Nova. Al principio pensé que solo era una hermana protectora, de esas que quieren asegurarse de que su hermano esté con alguien que lo merezca. Pero con el tiempo me di cuenta de que era mucho más que eso. Nova tiene 36 años, 3 más que Preston, y desde que tengo memoria ha intentado controlar cada aspecto de la vida de su hermano. Está casada con Malcolm desde hace 8 años y tienen 2 hijos pequeños. En teoría, debería estar ocupada con su propia vida, pero parece que supervisar la nuestra es su pasatiempo favorito. El primer incidente que realmente me abrió los ojos ocurrió hace aproximadamente 2 años. Harvey vino a visitarnos desde otro estado donde vive ahora tras su retiro. Planeamos una semana completa de actividades para disfrutar su compañía. Todo iba perfecto hasta que Nova se enteró de la visita. Un día antes de que Harvey llegara, Nova apareció en nuestra casa sin avisar con su perro, un Golden Retriever enorme llamado Duke. Entró como si nada, soltó al perro en nuestra sala y anunció que necesitaba que cuidáramos a Duke durante la semana porque tenían planes familiares y no podían llevarlo. Ni siquiera me preguntó si estaba de acuerdo o si teníamos algún problema con eso, simplemente asumió que yo iba a encargarme del animal. Preston estaba en el trabajo cuando esto sucedió, así que me quedé allí parada, completamente atónita, mientras Nova me explicaba la rutina de alimentación del perro, sus horarios de paseo y sus medicamentos, cuando intenté decirle que realmente no era un buen momento porque su padre venía de visita y teníamos muchas cosas planeadas. Me miró como si hubiera dicho algo completamente ridículo. Me dijo que Duke era parte de la familia y que seguro Harvey estaría encantado de ver al perro también. Luego se fue antes de que pudiera protestar más. Cuando Preston llegó a casa y le conté lo sucedido, esperaba que se molestara tanto como yo. En cambio, se encogió de hombros y dijo que no era para tanto, que solo era una semana y que Duke era un perro tranquilo. Le expliqué que no se trataba del perro en sí, sino del hecho de que Nova ni siquiera tuvo la cortesía de preguntarnos primero. Él simplemente dijo que así era su hermana, que siempre había sido algo impulsiva, pero que tenía buen corazón. Esa semana fue un caos. Duke resultó no ser tan tranquilo como Preston había dicho. Destruyó uno de nuestros cojines, se comió las plantas del jardín y ladraba cada vez que alguien pasaba cerca de la casa. Yo terminé siendo quien se encargó de todo porque Preston y Harvey pasaban el día visitando lugares y poniéndose al día. Me sentí como una empleada en mi propia casa. Cuando finalmente Nova vino a recoger a Duke, ni siquiera me agradeció adecuadamente, solo dijo algo como gracias por cuidarlo mientras revisaba su teléfono. El segundo gran incidente ocurrió cuando descubrimos que estábamos esperando nuestro primer bebé. Preston y yo estábamos emocionados. Decidimos hacer una revelación de género, pero queríamos algo íntimo y especial. Planeamos hacer una pequeña cena con nuestros padres y hermanos más cercanos. Contraté a una persona para que hiciera un pastel de revelación y coordinamos todo con cuidado. Queríamos que fuera un momento memorable para nosotros y nuestras familias. Le contamos a Nova sobre la cena. Con 2 semanas de anticipación, al principio pareció feliz por nosotros, pero luego empezó a hacer sugerencias. Quería que hiciéramos una fiesta más grande, que invitáramos a más personas, que hiciéramos juegos y actividades elaboradas. Le expliqué amablemente que Preston y yo preferíamos algo más pequeño y personal. Pensé que había entendido y aceptado nuestra decisión. Una semana antes de la cena, Nova me llamó molesta. Me dijo que había hablado con Lisette y que juntas habían decidido que sería mejor hacer una fiesta grande en su casa. Ya había empezado a planificar todo, había comprado decoraciones y había invitado a varias personas sin consultarnos. Cuando le dije que Preston y yo queríamos mantener nuestro plan original, se enojó muchísimo. Me acusó de ser egoísta y de no pensar en el resto de la familia que también quería celebrar la llegada del bebé. Dijo que yo estaba alejando a Preston de su familia con mis ideas sobre cómo debían ser las cosas. Esa conversación terminó con ella colgándome el teléfono. Preston llegó a casa esa noche y le conté todo. Nuevamente, esperaba su apoyo incondicional. En cambio, sugirió que tal vez deberíamos considerar hacer algo más grande porque Nova ya había invertido tiempo y dinero en planificar algo. Le recordé que nosotros nunca le pedimos que hiciera nada de eso. Después de una larga discusión, finalmente accedió a hablar con su hermana y decirle que mantendríamos nuestro plan original. Hicimos nuestra cena íntima como queríamos. Descubrimos que esperábamos una niña y fue hermoso, pero Nova estuvo todo el tiempo con cara larga y apenas nos felicitó. Se fue temprano alegando que Malcolm no se sentía bien, aunque yo sabía que solo estaba molesta porque no se hizo a su manera. El tercer incidente fue el que más me dolió porque arruinó parte de un día que debería haber sido perfecto, el día de nuestra boda. Preston había planeado una sorpresa para mí, me compró unos aretes hermosos de perlas, los cuales combinaban perfectamente con mi vestido, y escribió una carta para que la leyera mientras me preparaba antes de caminar hacia el altar. Le pidió a Nova que me entregara el paquete esa mañana porque él no podía verme antes de la ceremonia por tradición. Nova era mi dama de honor, así que tenía sentido que ella fuera quien me lo diera. Esa mañana estuve en la habitación de la novia con mis damas de honor, mi mamá Isa y mi hermana Yanelle. Estábamos todas emocionadas, ayudándome con el maquillaje, el peinado y el vestido. Nova llegó tarde, alrededor de 30 minutos después de que el resto del grupo ya estaba ahí. Entró apurada, dejó su bolso en una silla y empezó a ayudar con los preparativos. En ningún momento mencionó que tenía algo para mí de parte de Preston. Más tarde, cuando ya casi era hora de comenzar la ceremonia, noté que había un pequeño paquete envuelto sobre la cama. Pregunté de quién era y Nova dijo casualmente que Preston se lo había dado para mí. Lo dijo como si fuera algo sin importancia.
Abrí el paquete y encontré los aretes junto con la carta. Mientras leía las palabras de Preston, lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Había puesto tanto amor y pensamiento en ese regalo, pero también me sentí triste porque debería haber tenido tiempo de leer esa carta con calma, de ponerme los aretes y llevarlos durante la ceremonia. En cambio, los descubrí con apenas 10 minutos antes de caminar por el pasillo. Mi maquilladora tuvo que retocar mi maquillaje rápidamente porque había llorado. Le pregunté a Nova por qué no me lo había dado antes y ella se encogió de hombros diciendo que pensó que lo vería en algún momento y que había estado ocupada ayudando con otras cosas. Pero yo recordaba perfectamente que había llegado tarde y que después había pasado la mayor parte del tiempo en su teléfono. Durante la ceremonia, después de que Preston y yo nos besamos como esposo y esposa, mientras caminábamos de regreso por el pasillo, él me preguntó en voz baja si me habían gustado los aretes. Le dije que eran hermosos, pero que recién los había visto hacía unos minutos. Vi la confusión y luego la decepción en su rostro. Había planeado que yo los llevara puestos durante la ceremonia. Cuando Preston habló con ella al respecto, Nova se puso a la defensiva. Dijo que había sido un día caótico y que probablemente se le olvidó mencionarlo específicamente, pero que lo había dejado donde yo pudiera verlo. Preston aceptó esa explicación aunque yo sabía que no era cierta. El cuarto y último incidente fue la gota que colmó el vaso. Después del nacimiento de nuestra hija Mireille, Preston y yo decidimos que queríamos empezar una nueva tradición de reunir a nuestras familias durante las fiestas. Organizamos una cena de Navidad en nuestra casa e invitamos a los padres de Preston, a Nova con Malcolm y sus hijos, y a mi familia, mi mamá Isa, mi padrastro Griffin y mi hermana Janelle con su esposo Ford. Pasé días preparando todo. Quería que la casa se viera perfecta y que la comida fuera deliciosa. El día de la cena, todos llegaron y al principio todo parecía ir bien. Las familias se estaban conociendo mejor y parecían llevarse bien. Griffin estaba en la sala jugando con el hijo menor de Nova, un bebé de 10 meses llamado Liam. Griffin siempre ha sido maravilloso con los niños y Liam se estaba riendo y divirtiendo mucho con él. De repente, Nova entró a la sala, vio a Griffin jugando con su hijo y su expresión cambió completamente. Se acercó con una sonrisa forzada y completamente falsa, y literalmente le quitó a Liam de los brazos a Griffin. Le dijo algo sobre que el bebé necesitaba comer, aunque acabábamos de darle un bocadillo hacía menos de 30 minutos. Lo que más me molestó fue la manera en que Nova lo hizo. Fue innecesariamente grosera y desdeñosa con Griffin. Él solo estaba siendo amable y tratando de conocer a la familia de Preston. Después de ese incidente, noté que Nova casi no interactuó con mi familia durante el resto de la noche. Esa noche, después de que todos se fueron, le mencioné a Preston lo que había pasado. Le expliqué que Nova había sido grosera con Griffin sin ninguna razón y que me había molestado mucho. Esperaba que Preston entendiera por qué estaba disgustada. En cambio, me dijo que probablemente Nova solo estaba siendo una madre protectora. Preston entonces me dijo que su hermana era un amor y que siempre hacía cosas amables por nosotros. Mencionó todas las veces que Nova nos había ayudado. Le respondí que sí, Nova hacía cosas amables, pero que yo siempre sentía que lo hacía más por él que por mí, que cada vez que Nova hacía algo amable, era para quedar bien con Preston, no porque realmente le importara ayudarme a mí. Preston se molestó mucho con eso, levantó la voz y me dijo que lo estaba poniendo en una situación imposible entre su esposa y su hermana. Le recordé todos los incidentes que había mencionado, pero él tenía una excusa para cada uno. Desde entonces, he optado por morder mi lengua y simplemente distanciarme de Nova. Ya no inicio conversaciones con ella y cuando estamos juntas en reuniones familiares, mantengo las interacciones al mínimo necesario. Lo que realmente me frustra es que Nova es extremadamente grosera no solo conmigo, sino con muchas personas. He visto cómo le habla a Harvey y Lisette a veces, con un tono condescendiente. También he notado cómo le habla a Malcolm, su propio esposo. Lo critica constantemente en público y hace comentarios sarcásticos sobre él, pero nadie en la familia la enfrenta. Todos simplemente aceptan que así es Nova y dejan pasar su comportamiento. Me pregunto constantemente si estoy siendo injusta. ¿Estoy exagerando? Preston tiene razón y su hermana realmente es un amor que solo intenta ayudar. A veces pienso que tal vez soy yo la que tiene el problema, que estoy siendo demasiado sensible, pero entonces recuerdo cada incidente, cada vez que Nova me hizo sentir menos importante, cada vez que Preston eligió defenderla a ella en lugar de apoyarme a mí, y sé que no estoy loca. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Debería seguir guardando silencio y mantener la paz familiar o debería confrontar esto de una vez por todas aunque cause problemas en mi matrimonio? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde mi publicación original y las cosas han escalado de maneras que nunca imaginé. Muchos en los comentarios me recomendaron que hablara directamente con Nova y estableciera límites claros. Otros sugirieron que debía tener una conversación seria con Preston sobre cómo sus acciones de defender constantemente a su hermana estaban afectando nuestro matrimonio. Decidí intentar ambas cosas. Esperé a un momento en que Preston y yo estuviéramos tranquilos y Mireille estuviera durmiendo. Le dije que necesitábamos hablar seriamente sobre su hermana y nuestra relación. Esta vez traté de mantener la calma y ser específica sobre cómo me sentía. Le expliqué que no estaba tratando de ponerlo en medio de nada, pero que necesitaba que él me apoyara como su esposa. Para mi sorpresa, Preston realmente me escuchó esta vez. Admitió que tal vez había estado siendo demasiado permisivo con Nova porque era su hermana mayor y siempre había cuidado de él cuando eran niños. Dijo que a veces era más fácil simplemente dejar que Nova hiciera lo que quería para evitar conflictos. Acordamos que la próxima vez que Nova hiciera algo que nos afectara a ambos, Preston hablaría con ella.
No pasó mucho tiempo antes de que esa oportunidad llegara. Nova nos llamó un domingo por la mañana anunciando que venía a visitarnos esa tarde y que se quedaría a cenar. No preguntó si teníamos planes o si era un buen momento, simplemente lo declaró como un hecho. Preston miró hacia mí y vi algo cambiar en su expresión. Me dijo que me dejara él manejar esto. Le dijo a Nova que ese día no nos venía bien, que teníamos planes y que si quería visitarnos necesitaba coordinarlo con anticipación. Pude escuchar a Nova al otro lado del teléfono alzando la voz. Estaba molesta de que Preston le dijera que no. Él se mantuvo firme y le explicó que ahora que tenemos una familia propia necesitamos que se respeten nuestros tiempos y planes. Nova colgó enojada. Al día siguiente, Lisette me llamó. Estaba preocupada porque Nova la había llamado llorando diciendo que Preston y yo la estábamos alejando de la familia, que yo había lavado el cerebro a Preston y lo había puesto en mi contra. Lisette me preguntó gentilmente si había pasado algo entre Nova y yo. Le conté todo, todos los incidentes y cómo cada vez que intentaba hablar con Preston sobre su hermana, él la defendía. Lisette escuchó todo en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo algo que me sorprendió completamente. Me confesó que ella y Harvey habían notado el comportamiento controlador de Nova durante años, no solo conmigo, sino en general. Habían visto cómo trataba a Malcolm y cómo intentaba controlar las vidas de todos a su alrededor, pero nunca habían dicho nada porque Nova era muy sensible a la crítica y causaba dramas enormes cuando alguien la confrontaba. Lisette me agradeció por ser paciente y me dijo que hablaría con Nova. Unos días después, Preston recibió una llamada furiosa de Nova. Al parecer, Lisette había hablado con ella y Nova ahora culpaba a Preston y a mí de haber ido con quejas a sus padres. Preston intentó explicarle que Lisette había llamado preguntando qué pasaba y que simplemente fuimos honestos, pero Nova no quería escuchar razones. Gritó que éramos unos mal agradecidos después de todo lo que ella había hecho por nosotros. Preston le respondió que nadie le había pedido que hiciera ninguna de esas cosas y que si las hacía esperando algo a cambio entonces no eran verdaderos favores. Nova le colgó el teléfono. Durante las siguientes 2 semanas, Nova no nos habló. Honestamente, fue un alivio. Pero entonces llegó el cumpleaños de Harvey. Lisette organizó una cena familiar en su casa y obviamente todos estábamos invitados. Preston y yo debatimos si ir o no, pero decidimos que no era justo castigar a Harvey por los problemas con Nova. Llegamos a la casa de Harvey y Lisette y todo parecía normal al principio. Nova estaba ahí con Malcolm y sus hijos. Nos saludó fríamente, pero civilmente. Durante la cena, las cosas se pusieron tensas. Nova empezó a hacer comentarios pasivos-agresivos. Cuando Mireille empezó a inquietarse y la cargué, Nova comentó que tal vez yo la cargaba demasiado y por eso era tan demandante. Intenté ignorar los comentarios, pero después del tercero o cuarto, Janelle, quien también estaba en la cena con Ford, le dijo a Nova que dejara de ser tan desagradable. Nova se volteó hacia Janelle y le dijo que esto no era su problema y que se mantuviera fuera de asuntos familiares. Janelle le respondió que yo era su hermana y que absolutamente era su problema sí. Alguien estaba siendo grosera conmigo. La situación escaló rápidamente. Nova se puso de pie y empezó a gritar que todos estaban en mi contra, que yo había envenenado a toda la familia. Harvey finalmente intervino y le dijo a Nova que se calmara, pero Nova estaba completamente fuera de control. Tomó a sus hijos, le ordenó a Malcolm que la siguiera y se fueron de la casa de sus padres dando un portazo. Actualización 2. No esperaba tener que escribir otra actualización tan pronto, pero los eventos de las últimas semanas han sido completamente inesperados. Hace aproximadamente un mes, Nova finalmente rompió su silencio, pero no fue de la manera que nadie esperaba. Una tarde, Preston recibió una llamada de Malcolm. Estaba claramente angustiado y nos pidió que fuéramos a su casa lo antes posible. Cuando llegamos, encontramos a Malcolm completamente deshecho. Nos contó que Nova había empacado maletas y se había ido de la casa esa mañana. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar y que se quedaría con una amiga. Malcolm estaba devastado, no solo porque su esposa se había ido, sino porque se llevó a sus 2 hijos con ella sin discutirlo previamente. Preston intentó llamar a Nova inmediatamente, pero ella no contestó. Llamamos a Harvey y Lisette, quienes estaban igual de sorprendidos y preocupados. Los siguientes días fueron caóticos. Malcolm estaba desesperado por ver a sus hijos. Una semana después del incidente, Nova finalmente accedió a reunirse con Harvey, Lisette y Preston en un café. Yo no fui invitada. Cuando Preston regresó de esa reunión, se veía agotado emocionalmente. Me contó que Nova había pasado toda la reunión culpando a todos excepto a sí misma. Días después, Malcolm nos compartió que Nova le había dicho que quería el divorcio. Estaba devastado, pero también parecía resignado. Nos confesó que llevaba años sintiéndose menospreciado por Nova y que tal vez esto era para mejor. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. Resultó que la amiga con la que Nova supuestamente se estaba quedando no existía. Harvey contrató a alguien para verificar dónde estaba realmente Nova porque estaban preocupados por sus nietos. Descubrieron que Nova había estado quedándose en hoteles y usando las tarjetas de crédito de Harvey sin su permiso. Había gastado miles en solo 2 semanas. Cuando Harvey la confrontó sobre esto, Nova explotó diciendo que merecía ese dinero después de cómo la habían tratado. Harvey le respondió que había cruzado una línea y que necesitaba devolver el dinero o tomaría acciones legales. Nova eligió irse furiosa. Una semana después, recibimos noticias impactantes. Malcolm había presentado papeles solicitando custodia completa de los niños argumentando que Nova estaba actuando de manera inestable. Harvey y Lisette apoyaron su petición. El juez otorgó custodia a Malcolm. Cuando Nova se enteró, llamó a Preston histérica, lo culpó de haber destruido su vida. Preston le dijo que esto no era culpa de nadie más que de ella misma. Nova le colgó y desde entonces no hemos sabido nada de ella directamente. Actualización 3.
Han pasado 3 meses desde mi última actualización y siento que finalmente puedo escribir un cierre a esta situación. Muchos han estado preguntando qué pasó con Nova y si hubo alguna resolución. Hace aproximadamente 6 semanas, Lisette nos llamó con noticias. Nova había estado yendo consistentemente a terapia y su terapeuta sugirió que sería beneficioso tener algunas sesiones familiares. Nova había aceptado y específicamente había pedido que Preston, Harvey, Lisette y yo asistiéramos. Debo admitir que mi primera reacción fue de rechazo total. Después de todo lo que había pasado, la idea de sentarme en una habitación con Nova me parecía una pesadilla, pero Preston me pidió que al menos lo considerara. Me dijo que si había alguna posibilidad de sanar esta situación familiar, valía la pena intentarlo, especialmente porque ahora había niños involucrados que eventualmente se darían cuenta de las tensiones familiares. Después de pensarlo mucho y consultar con nuestro propio terapeuta, accedí a ir a una sesión. La primera sesión fue increíblemente incómoda. Nova se veía diferente, más delgada y con ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. El terapeuta estableció reglas básicas para la sesión. Cada persona tendría tiempo para hablar sin interrupciones y todo lo dicho debía ser desde un lugar de querer mejorar las cosas, no de atacar. Nova habló primero. Para mi completa sorpresa, empezó disculpándose. Dijo que la terapia le había ayudado a ver patrones en su comportamiento que había estado ciega durante años. Admitió que había sido controladora, manipuladora y que había tratado mal a muchas personas, especialmente a Malcolm y a mí. Explicó que después de perder la custodia de sus hijos, había tocado fondo y finalmente había tenido que enfrentar sus problemas. Dijo que entendía si ninguno de nosotros podía perdonarla y que no esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, pero que quería hacer las paces de alguna manera. Cuando fue mi turno de hablar, le dije a Nova que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba ver cambios consistentes antes de poder confiar en ella nuevamente. Le expliqué cómo cada uno de sus actos me había hecho sentir y cómo había afectado mi matrimonio con Preston. Nova escuchó sin interrumpir y cuando terminé, asintió y dijo que entendía completamente. Las siguientes semanas fueron un proceso lento. Tuvimos 2 sesiones más de terapia familiar. En cada una, Nova continuó mostrando un nivel de autorreflexión y responsabilidad que nunca había visto antes. Su terapeuta explicó que Nova había sido diagnosticada con ciertos problemas que contribuían a su necesidad de control y que estaba trabajando activamente en manejo de estos con medicación y terapia continua. Malcolm también asistió a una sesión. Fue difícil verlos juntos porque se notaba el dolor entre ellos. En esa sesión particularmente emotiva, Malcolm le dijo a Nova que aunque apreciaba sus esfuerzos por cambiar, el daño a su matrimonio había sido demasiado, que había pasado años sintiéndose pequeño e inadecuado y que necesitaba enfocarse en sanar él mismo. Nova lloró, pero aceptó su decisión con gracia. El proceso de divorcio continuó, pero de manera mucho más amistosa que como había comenzado. Acordaron custodia compartida con Nova viendo inicialmente a los niños solo unas horas supervisadas que gradualmente se extendieron conforme demostraba estabilidad. Hace 2 semanas, tuve mi primera interacción a solas con Nova desde todo el drama. Me pidió si podíamos tomar un café y aunque estaba nerviosa, accedí. En ese café, Nova me pidió disculpas de nuevo, pero esta vez de manera más personal y específica. Se disculpó por el incidente con el perro, por tratar de controlar mi revelación de género, por arruinar la sorpresa de Preston en nuestra boda, y especialmente por ser grosera con mi familia. Me dijo que había estado tan consumida por celos y por una necesidad de sentirse importante que había lastimado a todos a su alrededor. Le pregunté por qué había sentido celos de mí y su respuesta fue reveladora. Me dijo que cuando Preston se casó conmigo, sintió que estaba perdiendo a su hermano, que toda su vida había sido la persona más relevante para él y de repente yo estaba ahí ocupando ese lugar, que en lugar de estar feliz por él, se había resentido conmigo. Reconoció que eso era completamente inapropiado y poco saludable. Nuestra conversación duró más de 2 horas. No voy a mentir y decir que ahora somos mejores amigas o que confío completamente en ella, pero vi a una persona genuinamente arrepentida y trabajando duro para cambiar. Le dije que apreciaba su honestidad y que estaba dispuesta a darle una oportunidad de reconstruir una relación, pero que sería un proceso lento y que necesitaba mantener límites claros. Ella estuvo completamente de acuerdo. Hoy, 3 meses después del inicio de todo este drama, las cosas están en un lugar mucho mejor aunque diferente. Nova ve a sus hijos regularmente y según Malcolm, está siendo una mejor madre ahora que está trabajando en sí misma. Harvey y Lisette han reconstruido su relación con ella aunque con límites más saludables. Preston y Nova hablan regularmente, pero su relación también tiene límites que antes no existían, y en cuanto a Nova y yo, nos vemos ocasionalmente en reuniones familiares y somos civilmente amables. No somos amigas cercanas y probablemente nunca lo seremos, pero hay respeto mutuo que antes no existía. Mireille ahora tiene una familia extendida que, aunque imperfecta, está tratando de ser más saludable. Aprendí mucho de toda esta experiencia. Aprendí que está bien establecer límites incluso con familia. Aprendí que amar a alguien no significa aceptar comportamiento abusivo o controlador. Y aprendí que a veces las personas pueden cambiar si realmente quieren y están dispuestas a hacer el trabajo duro. Para quienes preguntaron si me arrepiento de haber publicado aquí o de haber tomado las acciones que tomé, la respuesta es no. Si no hubiera establecido límites, si Preston no hubiera finalmente apoyado esos límites, probablemente estaríamos en un lugar mucho peor ahora.
A veces las cosas tienen que explotar antes de poder sanar adecuadamente. No sé qué depara el futuro, pero estoy esperanzada. Esta será mi última actualización a menos que pase algo significativo. Gracias a todos los que comentaron, ofrecieron consejos y compartieron sus propias experiencias. Me ayudaron a sentirme menos sola en esta situación y a validar que no estaba siendo irracional. Les deseo lo mejor a todos y espero que si alguno está en una situación similar, encuentren la fuerza para establecer los límites que necesitan para proteger su paz y su familia.